Amén. Gloria a Dios. Pueden terminar de acomodarse, mis hermanos. Al cristianismo siempre han querido silenciarlo. Hermanos, si esto se remonta hasta los cielos, cuando aquel ángel llamado Lucifer se rebeló contra el Creador por orgullo, por vanagloria. Dice que este fulano dijo: pondré mi trono más alto que el de Dios. Ese fue el pensamiento del enemigo, hermano. De ese ángel que habitaba en el cielo juntamente con Dios. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Lo desterró. O sea, lo mandó a la tierra. Hay un versículo, creo que en Isaías, creo que está donde dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Oh luzbel, lucero de la mañana, algo así dice. Como un rayo. Por eso es de que hay una alabanza que nosotros le hemos cambiado la letra. Una que por ahí dice: como un rayo cayendo. No, como un fuego cayendo sobre mí. Se le ha cambiado esa palabra. Entonces fue desterrado. De ahí nace una teoría, una hipótesis, hermanos, que se dio aquel diluvio universal. Por eso es que Génesis, una hipótesis. Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí todo estaba bien. No se sabe cuánto tiempo pasó entre el Génesis 1.1 y Génesis 1.2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, todo lo que crea, hermano, es perfecto. Entonces en el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces vienen los escépticos y dicen: ¿cómo es que Dios es un Dios todopoderoso y un Dios de orden? ¿Y por qué entonces la tierra estaba desordenada? Ahí es donde entra, como les repito, esta teoría, hermanos, que fue cuando Dios desterró al diablo de allá del cielo y lo mandó a la tierra, y hubo un diluvio universal, donde murieron todos los grandes dinosaurios, los grandes monstruos marinos. Y dicen por ahí los entendidos en la materia que el petróleo que hoy utilizamos para mover la industria del mundo es por esos fósiles que quedaron soterrados y se descompusieron, y de ahí nace lo que es el petróleo. Todo esto que le estoy diciendo es una hipótesis. Todos sabemos que es una hipótesis, hermano. Alguien que no sepa, lo explico en un minuto. Todos sabemos. Va, amén. Entonces de ahí nace esa hipótesis. Entonces, ya estando aquí en la tierra, el enemigo quiso meter disensión entre Dios y el hombre, o entre el hombre y Dios. De hecho que si usted lee, hermanos, Génesis capítulo 3, versículo 15, Génesis capítulo 3, versículo 15, a ese versículo se le conoce como la primera referencia mesiánica. Grábese eso en su memoria, por favor, grábeselo. La primera referencia mesiánica. O sea, lo que significa eso, que ahí es donde está la primera profecía que iba a venir un Mesías. ¿Quién es el Mesías? Es el ungido de Jehová. Eso significa Mesías, el ungido de Jehová. Entonces la primera referencia mesiánica, que este mundo, que nosotros necesitaríamos un Mesías, porque dice Génesis 3.15. Se lo voy a tratar de parafrasear, porque ese no se los di a los hermanos de multimedia. Pero Génesis 3.15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí está, mire. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se lo voy a medio tratar de explicar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer.
Entre ti, ¿quién es? Satanás. La mujer, ¿quién es? En este caso, María. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente. La simiente es la simiente de Satanás. Y la simiente suya, la simiente de la mujer, es nuestro Mesías, el Salvador, el ungido de Jehová. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. Esa herida en la cabeza es golpe de muerte. Es golpe de muerte. Hermanos, cuando nosotros hay un terremoto y corremos, ¿qué es lo primero que nos cubrimos? Por inercia, ¿verdad? Nadie nos dice, por inercia hacemos esto. Nos cubrimos la cabeza, porque un golpe en la cabeza es mortal. Dice, esta te herirá en la cabeza, es un golpe de muerte. El golpe que dio nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario le dio al diablo un golpe de muerte. Y tú le herirás en el calcañar, que es lo que el diablo hizo crucificando al Señor en la cruz del Calvario. Aunque no lo crucificó él, sino que nuestro Señor Jesucristo, él puso su vida. Porque dice que él así como la pone, así la vuelve a tomar. Pero ahí está, por eso Génesis 3:15 se le conoce como la primera referencia mesiánica, que iba a venir un Mesías, el Salvador. Entonces, vayámonos ya a lo que es nuestro mensaje. Desde el principio de los siglos, Satanás ha intentado silenciar a todo aquello que tenga relación con nuestro Creador. Y hasta el día de hoy, hermanos, hasta este día 3 de mayo del año 2026, sigue intentando silenciar al cristianismo. Comienzo con el punto número 1. Quiso poner al hombre en contra de Dios. Es el versículo que hemos leído, ¿verdad? Quiso poner a nuestro Dios, lo quiso poner como un Dios egoísta. Allí en Génesis 3, 4 y 5. Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, porque Dios les había dicho: de todo fruto del huerto, de los árboles del huerto podéis comer, menos del que está en el centro del huerto, porque el día que comieres de ese, ciertamente morirás. Y viene el diablo y le dice: no, es que no se van a morir. Si ustedes comen de eso, no se van a morir. Es que lo que sucede, le dice el diablo a Eva, le dice: lo que sucede es que Dios lo que no quiere que ustedes coman, porque al comer sus ojos van a ser abiertos y van a ser igualitos que Dios. Dios es egoísta, Él no quiere tener competencia, Él quiere ser solo Él. Tocó el ego de la mujer, tocó el ego. Hombre, tienes razón, ¿verdad? Tienes razón en lo que estás diciendo. Dios, ese Dios es egoísta. ¿Y cuál fue el resultado? La mujer comió del fruto prohibido y llegó y le dio a Adán también. Y él, bien mandadito, comió también. Dicen por ahí que la mujer, para atrapar a un hombre, lo que le da es comida. ¿Qué le pone ahí? A saber, no me lo pregunte. Yo no lo sé. Hermanas tienen que saberlo. No, creo que ustedes no lo hicieron, ¿verdad? Entonces, hermano, pero puso a Dios en contra del hombre. Desde ahí puede ver usted del principio. Vamos al número 2. Faraón intentó frenar al libertador de los hebreos. Mire lo que dice allá en Éxodo capítulo 1 versículo 22. Dice Éxodo 1, 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservarle la vida. Ahí fue cuando el faraón no quería tener competencia, hermano. Tenían miedo de los hebreos y que iban a ser un libertador. Y ese libertador se iba a llamar, o se llamó, Moisés. Y él lo que hizo fue querer aniquilarlo para que no saliera ese libertador. Y fue cuando mandaron a echar a todos los niños al río a que se ahogaran. Claro, las criaturas, los niñitos, ¿cómo no se van a ahogar? Con que muchos de nosotros, y digo muchos porque yo voy a la cola, si nos tiran a un río profundo, nos ahogamos. ¿Por qué? Porque no podemos nadar. O sea,
Hablo de los que no podemos nadar. Yo sé que ustedes son unos pescados en el agua, hermano. Unos peces en el agua. Pero en el caso mío, yo me muero. Sencillo, ¿verdad? Pero intentó el faraón, hermano, frenar que naciera el libertador de los hebreos. Pero Dios, hermanos, tenía todo planeado. Usted sabe que fue a caer en manos de la mera hija del faraón y fue criado como un príncipe de Egipto. Y de ahí salió el profeta Moisés, el libertador de los hebreos. Gloria al Señor. Número 3, Herodes el Grande ordenó matar a todos los niños. ¿Por qué? Porque había una profecía, la cual está allá en el libro de Isaías capítulo 9 versículo 6. Porque un hijo nos es nacido. ¿Quiero ver? Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Príncipe de paz. Estaba la profecía. Miqueas capítulo 5 versículo 2, donde dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las naciones de la tierra, de ti me saldrá el que será el libertador o el salvador. Así lo dice la palabra, hermano. Entonces, este Herodes, estos hermanos, ellos se consideraban dioses. La gente los adoraba como dioses, a tal grado que allá en el libro de los Hechos dice que había una multitud en el Areópago, o sea, era un anfiteatro, y se presentó Herodes y estaba disertando, estaba hablando, y la gente comenzó a gritarle desde abajo y le decían: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y él se cantoneaba, él era un pavo real, aquí está su Dios, hermano. Pero como Dios no comparte su gloria con nadie, ¿sabe qué pasó? A la vista de todos ellos cayó muerto, comido por gusanos. ¿Se puede imaginar usted aquel mal olor nauseabundo? Hermano, qué feo huele un muerto, va, qué feo. Dicen que nosotros los humanos hiedemos más que un animal, no lo sé. Pero qué feo huele un muerto, hermano. Y todos nosotros un día vamos a hieder, más todavía, ¿verdad? Vamos a hieder, increíble, hermano. Entonces murió comido por los gusanos ante sus propios ojos. Entonces este Herodes el Grande, hermano, cuando se dio cuenta de la profecía, se dio cuenta de los magos que no eran reyes. Ellos llevaban presentes como para un rey, pero ellos no eran reyes. Ellos eran astrónomos, estudiosos de los astros. Eso eran ellos. Y cuando se da cuenta de eso, hermano, él no quería tener competencia y dijo: entonces maten a todos los niños. Dice Mateo capítulo 2 versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, lo que había investigado de los magos, en qué fecha más o menos iban a ser ese Salvador, ese niño, el Mesías. Los mandó a matar. ¿Qué fue lo que intentó hacer Herodes el Grande, hermano? Impedir que naciera el líder supremo del cristianismo. Intentó hacerlo. Mire cuántos intentos van ya de callar al cristianismo. Vamos al siguiente, número 4. Caifás, sumo sacerdote, hermano, acordó matar a Jesús. Sumo sacerdote. Note bien los religiosos. Note bien los religiosos. Acordó con los escribas, con los fariseos, se reunieron y veían en nuestro Señor Jesucristo, veían una amenaza terrible. Porque eso es, hermano, el cristianismo en contra de todas las cosas malignas de Satanás. El cristianismo, hermano, es una amenaza
Ya ustedes lo han escuchado. Cuando recién nosotros llegamos a este lugar, allá en agosto de 1998, en la séptima calle, vivía un señor que tenía fama de que era, hermana, ¿cómo dijo hermana Ceci? ¿Era qué? Curandero, brujo pues. Y dice, hermana Mirna, ¿usted se acuerda? Sí, ¿verdad? Y todos los 31 de octubre eran bailes, traían orquestas y hacían un montón de cosas. Hermanos, bueno, me voy a atrever porque la gloria es para el Señor, pero no sé, un par de años después que su iglesia se instituyó acá, se fue aquí por la zona de Flora María. Por allá puso su farmacia con el nombre del patrono de los brujos. ¿Alguien sabe cuál es el patrono de los brujos? Si no lo sabe, mejor que no lo sepa, ¿verdad? Y le puso, y allá se murió. Entonces, hermano, acordaron matar, los religiosos matar, imagínese usted, matar a nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Juan capítulo 11, versículo 53. Juan 11, así que desde aquel día acordaron matarle. Acordaron matarle porque tenían miedo de perder su reinado. Jesús era su mayor amenaza, a tal grado que prefirieron salvar a un vil pecador homicida como lo era Barrabás. ¿No es cierto, hermanos, que cuando dice que solían soltar a un reo, y en este caso uno era nuestro Señor y el segundo era Barrabás, ¿a quién soltamos? ¿Y qué gritaba la gente? A Barrabás. Y prefirieron soltar, hermano, a un homicida, a un tremendo delincuente. Todo porque no les convenía que nuestro Señor Jesucristo, hermano, siguiera haciendo su obra, porque les echaba al piso toda su porquería de religión. Increíble, los sacerdotes. Número 5, intentaron matar a Lázaro después que había resucitado. Mira lo que dice, hermano, desde que el Señor lo vivificó de nuevo. Intentaron matar a Lázaro porque su milagro, por medio de su milagro, muchos creían en Jesús. Juan capítulo 12, versículo 10. Juan 12, 10. Mire lo que dice, hermano. Pero los principales sacerdotes, otra vez, mire, acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Por qué, mis amados? Lázaro, acuérdense de que, hermano de María y Marta, tenía 4 días de muerto, estaba en la sepultura, envuelto su cuerpo, atado desde los pies hasta la cabeza, era una momia prácticamente. Y las costumbres de aquellos tiempos, ellos tenían fe que 3 días todavía no lo enterraban, porque tenían fe, tenían la esperanza que en el tercer día todavía podía resucitar el muerto. Por eso es que cuando llega nuestro Señor y le dice que va a resucitar, ¿sabe qué le dijo una de sus hermanas? Señor, ya hiede, hace 4 días ya. O sea, en pocas palabras, ya no hay esperanza. Pero nuestro Señor es experto que cuando todos dicen que ya no hay esperanza, el Señor dice, yo sí puedo. Cuando el médico dice, hasta aquí llegó la ciencia, y el Señor dice, bingo, aquí voy yo. El Señor sí todo lo puede, hermano. Él es experto en todo lo imposible. Bueno, resucitó a Lázaro. Y Lázaro, hermano, sentado a la mesa con el Señor, comiendo y todo. Y por ese milagro, muchas personas creían en Jesús. Mucha gente se adhería. O sea, se agregaban, hermano, al pueblo cristiano. Crecía, hermano, por los milagros. ¿Qué dijo la religión? Se nos están yendo. Se nos están yendo con Jesús. ¿Qué hacemos? Matemos a Lázaro. Acordaron matarle, dice el versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Ya no solo a Jesús, sino que también a Lázaro, porque se les estaba yendo la clientela. Ese era, hermano, lo que no querían prácticamente los religiosos. Hermanos, los religiosos, número 6, los religiosos trataron de callar a un ciego de nacimiento. Juan 9:34.
Juan 9:34. A un ciego de nacimiento respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿A quién expulsaron? Al ciego. Porque había un hombre, hermanos, que un día el Señor pasaba por ahí y le dijo: ¿quieres ser sano? Sí, le dijo. Sí, Señor. El Señor hizo lodo con su saliva, hizo lodo, lo untó en sus ojos y lo mandó al estanque. Creo que así lo es, si no me equivoco. Lo mandó a lavarse. Y cuando aquel ciego fue a lavarse, hermanos, sus ojos se abrieron y vio como todas las demás personas. Y todo mundo que lo conocía, que era ciego de nacimiento, la gente se maravillaba y se regocijaban de que nuestro Señor Jesucristo hubiera hecho tal maravilla. Pero los religiosos, para ellos no les cayó en gracia. Y como en 3 veces le preguntaron, y lo que ellos pretendían era que el ciego dijera: Dios es el que me ha sanado, Jesús me ha sanado. Lo que pretendían era expulsarlo. Que acuérdese de que ahora cómo le llama la religión a eso, hermano. Ahí está, el pastor, ya le leí los labios. Amén. ¿Cómo le llama la religión hoy en día a eso, hermano? Excomulgación. Lo excomulgaron, lo echaron. Lo echaron. Mire lo que dice, dijimos el 9:34, ¿verdad? Amén. Respondieron y dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Al final se salieron con la suya. ¿Por qué, hermano? Porque no les convenía prácticamente. Los religiosos no podían digerir cómo se había dado ese milagro. Y era para ellos una gran amenaza, porque su religión se desmoronaba ante la verdad de nuestro Dios Todopoderoso. Porque no hay religión que pueda, hermano, permanecer en pie si está en contra de nuestro Dios Todopoderoso. Y se derrumbaba esa religión. Y lo expulsaron, lo excomulgaron de la iglesia. Hoy lo acostumbran también, hermano. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Usted de eso no se preocupe, que los hombres hagan eso. Lo importante es que Dios no nos eche de su presencia. Eso es lo que importa. Número 7, hermanos, ya terminando. Los religiosos intentaron callar a Pablo y a Silas. Hechos 16:25. Intentaron callar a Pablo y a Silas. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Los religiosos, ¿sabe qué? Cometieron un grave error. Porque los amarraron con cepos, dice, de sus pies y cadenas en sus manos. O sea, voy a creer que estaban de esta manera, así, y con las manos así, hermano, con cadenas y todo. Pero cometieron un grave error los religiosos. No les taparon la boca, porque la boca Dios nos la ha dejado para que alabemos y bendigamos su nombre. Habemos muchos de acá que quizás a lo mejor le hacemos el favor al diablo, que cuando es de alabar al Señor nos quedamos empurrados. No vuelva a ver al que tiene a su lado, no lo mire. Pero vemos muchos que en lugar de cantar, en lugar de glorificar al Señor, todos empurrados. No queremos abrir nuestra boca, hermano, porque qué bayunco estos hermanos que no se callan. No, hermano, Dios nos ha dado la boca a nosotros para alabar y exaltar su santo nombre. Para eso nos la ha dado. Y cometieron ese grave error. No le taparon la boca a Pablo y a Silas. Y mire lo que dice el versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermano, fue tanto el poder de la alabanza. ¿Sabe por qué? Hay poder en la alabanza, hermanos. Hay poder. No solamente es un pasatiempo. Así que jóvenes que ministran la alabanza, hay que consagrarse para servirle al Señor. No hay que hacerlo nada más para que me vean. No hay que hacerlo únicamente como un pasatiempo. Es para alabar a nuestro Padre Celestial. Hubo tanto poder en la alabanza que hubo un terremoto y las cadenas de la cárcel, hermano, las puertas se abrieron y los reos todos quedaron vivos. Quedaron sueltos, quedaron libres. Vivos ya estaban.
quedaron libres. ¿Por qué? El poder de la alabanza. Así es que, hermano, así como dice el hermano Dani Berrillo, y hablando de Dani Berrillo, ore por él, por favor. No sé, últimamente no he visto noticias cómo sigue, pero aquella alabanza que dice, alaba a Dios. Si estás llorando, alaba a Dios. Si estás enfermo, alaba a Dios. Si estás triste, alaba a Dios, hermano. Porque hay poder en la alabanza. Porque Dios se regocija en la alabanza de su pueblo, y que le va a hacer un milagro, se lo garantizo que se lo va a hacer. Porque Dios se goza en la alabanza de su pueblo. Así es que cometieron ese grave error. Hermano, usted y yo no tenemos la boca tapada, la tenemos libre para exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Y termino con esto. Hoy en día siguen tratando de callar el evangelio. Hoy en día hay hombres que antes ejercieron el mal llamado sacerdocio, porque el sacerdocio era para el Antiguo Testamento. Desde que Jesucristo, allá en Juan 19:30, dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Ya no hay, hermanos, necesidad de intermediarios, de mediadores, porque antes era el sacerdote el que llegaba al lugar santo, y el sumo sacerdote llegaba al lugar santísimo a interceder por los pecados del pueblo. Y si él entraba al lugar santísimo, entraba impuro, allá adentro el Señor lo mataba. Y por eso le ponían una cuerda en su pie, y cuando oían que las campanitas no sonaban, ahí lo alaban, lo sacaban, porque había entrado impuro. Pero desde el momento en que se rompió el velo del templo de arriba abajo, hay libre acceso a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Usted no necesita sacerdote, usted no necesita pastores. Ahora, con eso no quiero decir que hermano, mire, ayúdeme a orar. Claro que sí, podemos ayudarle a orar, pero ore usted también. Nosotros podemos ayudarle a orar, pero ore usted también. Pero ya usted no depende de alguien que interceda por usted, ¿verdad? Entonces, ex sacerdotes asesinados, a unos les cortaron la lengua. ¿Sabe por qué? Por proclamar que se habían equivocado y se habían metido a la religión, pero un día Cristo llegó a su vida y Cristo les alumbró y se salieron de allí y comenzaron a predicar el evangelio. Quieren también, hermanos, hoy en día prohibir el predicar el evangelio en las calles. Hace poquitito hace como una semana, 15 días, de una noticia que allá en el centro de San Salvador estaban queriendo decomisarle los aparatos a unos cristianos evangélicos. Mire, hermano, también nosotros, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, que usted y yo tenemos que respetar las leyes terrenales. También hay que hacer ver eso, hermano. Tenemos que respetar las leyes terrenales. Y si la ley dice que en X espacio no podemos hacerlo, no, pero es que yo soy hijo de Dios y yo lo voy a ir a hacer. Vaya, ahí lo vamos a ir a ver a Mariona. Hay que respetar cada cosa en su lugar. Mire, quejándose porque la bulla de los cristianos, el alto volumen. Pero ¿quién decía algo por los bailes que han hecho aquí enfrente de la escuela? Este último yo no lo sentí mucho, pero el antepenúltimo que hicieron, literalmente las láminas de las casas como que se iban a explotar, como que se iban a volar. Era tanta la estridencia, y estaban aquí en la Séptima Calle en esa ocasión. Era tanto, y díganme, hermano, y allí, ¿quién dice algo? ¿Quién dice? Nadie dice nada, todo el mundo calladito. Pero como es el cristianismo, hay que silenciarlo. Que se callen esos aleluya, que se callen esos evangélicos. No podrán hacerlo, hermano. No podrán hacerlo. En el nombre del Señor. Solo les pido, hermanos, que respetemos las leyes. Nos quieren callar a nosotros llamándonos hermanos separados, hermanos protestantes. ¿Y sabe qué digo yo cuando nos dicen hermanos separados y hermanos protestantes? ¿Sabe qué digo yo? Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque estamos separados de la maldición, porque estamos separados de la religión, porque reclamamos, hermanos, porque protestamos en contra de todo aquello que no va con la santa palabra de Dios. Entonces, han querido callar por siempre el evangelio, pero no podrán hacerlo, porque si nos callan a nosotros, las piedras van a proclamar que Cristo vive. ¿Cuántos creen eso, hermano? Cierre sus ojos entonces y nos despedimos. Padre, gracias.
a través del tiempo, de los siglos, desde el principio, Señor, han querido callar tu palabra, han querido callar tu evangelio, y hasta este día no lo han podido hacer ni podrán hacerlo, mi Señor. A nosotros como tus hijos, ayúdanos, Señor, danos sabiduría, inteligencia para respetar las leyes que han sido puestas, Señor, a no querer sobrepasar las leyes, Señor. Sabemos que un día, si hay maldad detrás de todo eso, un día van a tener que enfrentarse con el hacedor de la vida. Van a tener que dar cuenta aquellos que pusieron esas leyes para callar el evangelio. Pero nosotros danos sabiduría para poder, Señor, actuar como verdaderos cristianos prudentes. Gracias, Señor. Gracias porque no podrán callar tu palabra. No nos podrán callar en el nombre de Jesús. Y yo quiero en esta mañana preguntar si hay alguien que nunca ha recibido al Señor Jesucristo, que pueda levantar su mano. Ahí donde está, habrá alguien que venga a los pies de Jesús. Dios le ama. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Póngase de pie. Póngase de pie en esta mañana. Ahí donde está. Padre, te damos gracias en esta hora. En el nombre de Jesús. Gracias por darnos, Señor, la bendición de poder y venir y compartir tu palabra, Señor. El poder sacar algunos pasajes de la Biblia donde vemos que ha querido ser destruido tu evangelio por siglos. Y hasta este año 2026 tu evangelio sigue en pie. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Ahora pedimos que nos despidas en tu paz, que nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos guardes en el hueco de tu mano, Señor, y que consagramos en tus manos esta semana que hoy estamos iniciando, en lo espiritual y en lo material. Bendice a nuestros hijos en la escuela, bendice a los hombres en su trabajo, las mujeres en sus trabajos y en los quehaceres domésticos. Bendícenos a todos, en tus manos, Señor, nos encomendamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado en esta mañana. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga, iglesia. Gracias por haber venido. Nos vemos entre semana.